Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta segunda serie en la que vamos a seguir explicando los ahadith, los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, cogiendo como referencia el libro que se titula Al-Arba'in An-Nawawiyya. Ya sabéis que este libro es una compilación de los ahadith, los dichos del profeta más relevantes, por así decirlo, que te dan una base, unos qawaid del din, de nuestra religión, ¿de acuerdo? Le pedimos a Allah que ponga baraka en esta segunda serie y podamos beneficiarnos de los dichos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y a través de estos dichos acercarnos a aquello que Allah complace. Amén, thumma amén. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. En el nombre de Allah comenzamos y la paz y bendiciones sean sobre su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que la paz y bendiciones de Allah sean sobre él. Y como siempre, sin más demora, vamos a empezar con el hadith con el cual vamos a iniciar esta segunda serie. Voy a leer este hadith en el idioma árabe y después lo vamos a traducir al español, ¿de acuerdo? Dice así el hadith. An Abi Dharr, Jundub ibn Junadah, وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن registrado en At-Tirmidhi رواه At-Tirmidhi. Pues bien, este hadith al español se podría traducir de la siguiente manera. Relataron Abu Dharr, Jundub ibn Junadah, wa Abi Abdurrahman, Mu'adh ibn Jabal, que Dios esté complacido con ambos, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: teme a Allah donde quiera que te encuentres, y luego de un mal, haz un bien para borrar dicho mal, y trata a la gente con buen carácter. Transmitido por At-Tirmidhi. Subhanallah, los sabios nos explican que este hadith está compuesto por tres frases. Entonces, para explicar este hadith lo podemos dividir en tres. La primera frase se centra en tu relación con Allah. La segunda frase se centra en tu relación contigo mismo. Y la tercera frase se centra en la relación que tú tienes con los demás. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir explicando frase por frase, como hacen los sabios al explicar este hadith, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la primera frase. En primer lugar, este hadith nos recuerda nuestra relación con Allah. El hadith comienza diciendo: teme a Allah donde quiera que te encuentres. Pero para que entendáis qué quiere decir temer a Allah, no es tenerle miedo, no es tener un miedo que te aleje de él. No es tener un miedo que te aleje de él, sino que, para que me entendáis, temer a Allah es ser conscientes de Allah. Ser conscientes de Allah, ¿de acuerdo? No es un temor que te aleja de él, sino que es un temor que, al revés, por el contrario, te acerca a él y te hace ser consciente de él. Y como explican los sabios, es muy sencillo. ¿Qué es el temor de Allah? Pues es obedecer a Allah en todo lo que nos ha ordenado y apartarnos de todo aquello que nos ha prohibido. Así de sencillo. Tú temes a Allah cuando haces lo que te ha ordenado, anhelando el paraíso, y te alejas de lo que te ha prohibido, teniendo miedo de que te castigue en el infierno. ¿De acuerdo? Y a modo de resumen, podemos decir que la taqwa es eso, ¿no? Es realizar aquello que Allah ordena y alejarse de sus prohibiciones, anhelando con ello el paraíso, anhelando con ello ver a Allah y anhelando con ello, con esa obediencia, que Allah nos salve del castigo del infierno y perdone nuestros pecados. Y podemos decir que Allah ha ordenado el temor de Allah no solo a nosotros, no solo a la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que Allah ha ordenado el temor devocional por él a toda su creación. Dios, enaltecido sea, dice en el Noble Corán: he ordenado a quienes recibieron el libro, he ordenado a quienes recibieron el libro anteriormente y también a vosotros tener temor de Allah.
tener temor de Allah, es decir, ser conscientes de Allah. Esto no solo es para la umma de Muhammad, que la pasa con él. Los profetas que hubo anteriormente también invitaron, también ordenaron a sus pueblos, a su gente, a que tuvieran temor de Allah, a que fueran conscientes de Allah. ¿De acuerdo? Y en el hadith se menciona, teme a Allah, ¿dónde? ¿En tu casa? ¿En la mezquita? ¿Cuando estás con los amigos? No, dice, teme a Allah haythuma kunt, donde quiera que te encuentres. Es decir, sé consciente de Allah donde quiera que te encuentres. Subhanallah. Y así debe ser el musulmán. Debe de temer a Allah, de ser consciente de su presencia, tanto en público como en privado. Y debe de caer en la hipocresía, de aquellos que temen a Allah solo cuando están enfrente de la gente. Solo rezan delante de la familia. Solo rezan delante de los amigos. Solo dan dinero cuando la gente los ve. Pero cuando están a solas no hacen nada de esto. Y esto es muy, muy peligroso y es un comportamiento hipócrita. Y no debemos de caer en él. Y debemos de ser conscientes de que Allah conoce lo oculto y lo manifiesto. Sabe lo que tú haces delante de la gente y lo que hay en tu corazón. Nunca olvides esto. Por eso Allah dice en el noble Corán, no hay nada en la tierra ni en el cielo que pueda esconderse de Dios. Subhanallah. Hay que ser conscientes de eso. Y también no hay que caer en la hipocresía de aquellos musulmanes que cuando están en su país o en un país musulmán, rezan, hacen las cosas de los musulmanes, se comportan bien, pero cuando están en un país que no es musulmán, se disuelven, venden su Islam, se comportan como la gente de ese país que no es musulmán, salen de fiesta, beben, fuman, hacen zina, salen con mujeres y las mujeres salen con hombres, como está pasando con muchos de nuestros jóvenes. Es un comportamiento hipócrita. ¿Acaso estás olvidando de que Allah te está viendo? Allah te está viendo cuando sales de fiesta, cuando tienes ese novio, esa novia. Entonces no hay que caer en ese comportamiento hipócrita. Tienes que temer a Allah donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Y tenemos que volver a Allah. Tenemos que ser conscientes y temer a Allah donde quiera que estemos. Le pedimos a Allah ser de ellos. Y hasta aquí sería la explicación de la primera frase, el primer concepto del hadith. Ahora pasamos a explicar el segundo concepto o la segunda frase, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el profeta nos da un consejo para saber cómo tratarnos a nosotros mismos. Es decir, en nuestra relación personal, ¿vale? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego de un mal, haz un bien para que borre dicho mal. Así pues, cuando cometemos un error, debemos de volver a Allah y automáticamente empezar a hacer buenas obras, ¿de acuerdo? No es solamente arrepentirte de boca, sino también hay que hacer buenas obras, es parte del arrepentimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque las buenas obras borran las malas. Las buenas obras borran las malas. Y es por eso que Allah, enaltecido sea, dice en el noble Corán, observa las oraciones prescritas en los dos extremos del día y durante la noche, ya que las buenas obras borran las malas. Ya que las buenas obras borran las malas obras. Esto es una exhortación para quienes reflexionan. Este versículo está en el capítulo de Hud, versículo 114. Y también, no solo cuando haces una buena obra se te borran las malas, ¿vale? Pero no solo eso, sino que también Allah, en su misericordia, cuando cumples con tus obligaciones, por ejemplo, el rezo diario, los 5 rezos del día, o por ejemplo, Ramadán, cuando cumples con tus obligaciones, Allah perdona tus malas obras. Perdona tus malas obras. Está claro, nos referimos a las malas obras en cuanto a los pecados menores se refiere, ¿vale? Perdona tus pecados menores, ¿vale? En cuanto a los pecados mayores, eso necesitas hacer una tauba específica para esos pecados, ¿de acuerdo? Si has cometido, por ejemplo, te has comportado mal con tus padres o has hecho cualquier tipo de pecado mayor, cualquier tipo de los kaba'ir, de los pecados mayores, tienes que arrepentirte en específico y pedirle perdón a Allah que te perdone por dicho pecado en específico, ¿de acuerdo? Pero los pecados menores que cometemos día tras día, con los rezos, con Ramadán, con el rezo del Jumu'ah, y obrando buenas obras, con todas estas cosas, Allah nos perdona dichos pecados, porque Allah es misericordioso y Allah es generoso.
Subhanallah. Y con este tipo de hadices y versículos conocemos la misericordia de Allah y conocemos que Allah es bueno, que tenemos un Dios misericordioso y un Dios que es bueno. ¿De acuerdo? Y no hay que olvidar nunca, que Iblis está detrás de nosotros y siempre va a venir Iblis y los que trabajan con él para confundirnos. Y si tú, por ejemplo, cometes un error y te arrepientes de verdad, sin querer volver a cometer dicho pecado, pero por olvido o por debilidad vuelves a cometer ese error, y después te vuelves a arrepentir, y después te vuelves a arrepentir de corazón, y después vuelves a caer en ese error, así bastantes veces, Iblis te va a venir y te va a decir: eres un hipócrita, no te arrepientas más, ¿para qué te vas a arrepentir si después vas a caer de nuevo? Y te come la cabeza con waswas, con susurros, que lo que te hacen es desesperar de la misericordia de Allah. Entonces no escuches esos susurros. Y si te equivocas 1000 veces, arrepiéntate de corazón con la intención de no volver a caer en ese pecado 1000 veces. Y si te caes 1001 veces, pues arrepiéntete 1001 veces, hasta que Iblis se canse y sepa que por mucho que te haga caer en ese pecado, tú te vas a arrepentir de corazón, siempre. Así que al final Iblis se cansará y con el permiso de Allah te dejará. Pero lo importante es que no desesperes nunca de la misericordia de Allah. Nunca olvides que aquel que te ha creado es bueno, es misericordioso, es generoso. Y la puerta del arrepentimiento siempre está abierta, a no ser que llegue la hora o que te mueras. Antes de esas dos cosas, la puerta del arrepentimiento está abierta, así que no desesperes nunca de la misericordia de Dios. Y si te equivocas 1000 veces en el mismo pecado, arrepiéntete de corazón y de forma correcta 1000 veces. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: «Oh siervos míos, que estáis sumidos en el pecado, perjudicándoos a vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Allah. Allah tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el perdonador, el misericordioso». Y no solo que Allah puede perdonar los pecados que cometemos los musulmanes, sino que Allah es capaz de perdonar el kufr y el shirk. ¿A qué me refiero? Cuando una persona, por ejemplo, es atea o es, por ejemplo, cristiana, como lo era yo, y después se arrepiente, conoce la verdad, conoce el Islam, acepta el Islam, cree en el Islam y obra según el Islam, Allah perdona que él fuera cristiano, Allah perdona que él fuera a lo mejor de aquellos que asocian con Allah otros dioses, Allah perdona que él fuera ateo. Todo lo que hiciste antes de tu Islam, Allah te lo perdona. Por supuesto, porque Allah es el misericordioso. Entonces pararos a pensar, si Allah es capaz de perdonar a aquel que se arrepiente del shirk, del kufr, ¿cómo no te va a perdonar a ti que eres musulmán? Ya de entrada eres musulmán. Por supuesto que si te arrepientes de corazón y de forma correcta te va a perdonar. Así que no desesperes nunca de la misericordia de Allah. Nunca desesperes de la misericordia de Allah. Y no engrandezcas tu pecado más de lo que debes, ¿vale? Porque muchas personas, cuando hablas con ellas, te dicen: no, yo no puedo rezar porque estoy fumando ahora cachimba, o yo no puedo rezar porque ahora tengo un novio o tengo una novia, o estoy cometiendo X o X pecado. Y te dicen: no puedo rezar por eso. No hagas más grande tu pecado de lo que es. No permitas que Iblis te engañe, o no te permitas engañarte a ti mismo y hacer que ese pecado sea la causa de que no hagas cosas buenas. ¿De acuerdo? No engrandezcas el pecado más de lo que debes. Más bien busca solución en la tauba y en hacer buenas obras. Arrepiéntete con la lengua, pídele perdón a Allah y después obra el bien. Obra el bien, ¿de acuerdo? Porque no es solo, como hemos dicho, arrepentirse con la lengua, sino que después de arrepentirse hay que obrar el bien. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: salvo quienes se arrepientan, crean y hagan buenas obras, y hagan obras de bien. Capítulo Al-Furqán. En resumen de esta segunda frase, tenemos que saber cómo comportarnos con nosotros mismos cuando caemos en un pecado.
Cuando caemos en un pecado hay una metodología, hay unos pasos a seguir que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Y esos pasos son arrepentirte de corazón, no tener la intención de volver a hacer ese pecado, dejar ese pecado de inmediato, ¿de acuerdo? Y obviamente no tener la intención de volver a caer en ese pecado. Y no solo eso, arrepentirte de corazón y después hacer buenas obras. Eso es lo que aprendemos con este hadith, ¿de acuerdo? Y Allah te perdonará siempre que te arrepientas de corazón y de forma correcta. Muy bien, hasta aquí la explicación de la segunda frase. Vamos ahora con la tercera frase. En tercer lugar, en el hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: y trata a la gente con buen carácter. Es decir, trata a la gente con simpatía, trata a la gente con buenas palabras, trata a la gente con una sonrisa. Y si la sonrisa puede ser de oreja a oreja, mejor. Ya que estas cosas, estos comportamientos, ser simpático, tener buena vibra, buena energía, sonreír a la gente, cuando entras al ascensor o a sitios públicos decir salamu alaikum, o si no son musulmanes, buenos días, todo este tipo de cosas son las que introducen la felicidad en los corazones de la gente y permiten estas cosas que la gente esté cerca, la una de la otra, y que haya lazos de hermandad. Entonces, si te comportas de esta manera, aquellos que incluso tienen enemistad contigo, a los cuales no le caes bien, al final, con el permiso de Allah, muchos de ellos van a terminar siendo amigos tuyos. Y aunque no sean amigos tuyos, por lo menos te van a terminar respetando, porque van a ver de ti un buen carácter. Y eso es lo que pasó con muchos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu anhum, que Dios esté complacido con ellos. Muchos de ellos empezaron siendo enemigos del Islam, enemigos del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero después, gracias a Allah y después gracias al akhlaq del profeta sallallahu alaihi wasallam, terminaron muchos de ellos convirtiéndose al Islam, subhanallah, debido al comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así es como debe ser el musulmán que llama a la verdad. El musulmán que llama a la verdad debe de tener buenos modales, y transmitir buena energía. Debes de tener empatía y ser cercano con los que están alrededor. ¿Para qué? Para que la gente que no es musulmana se haga musulmana, se convierta al Islam. Y la gente que ya es musulmana se acerque a la verdad y se acerque al Corán y la Sunna. Hasta aquí el resumen de estas tres frases, estas tres ideas, estos tres consejos que el profeta Ali salatu wassalam nos dio en este hadith, que es grandísimo. Porque en muchos hadithes del profeta, que la paz sea con él, se nos enseña a ser buenos con Allah, o a ser buenos con nosotros mismos, o a ser buenos con los demás. Pero en este hadith se juntan las tres perspectivas, ¿de acuerdo? Los tres campos. Se nos enseña y se nos da un consejo para mejorar nuestra relación con Allah, en primer lugar, para mejorar nuestra relación con nosotros mismos, en segundo lugar, y para mejorar nuestra relación con los demás, en tercer lugar. Así que este es un hadith que merece la pena leerlo, merece la pena escuchar su explicación. Le pedimos a Allah ser de aquellos que temen a Allah donde quiera que estén, cuando están en público y cuando están en privado. Le pedimos a Allah ser de aquellos que cuando se equivocan, porque todos nos equivocamos, le pedimos a Allah de ser de aquellos que cuando se equivocan se arrepienten y obran el bien automáticamente. Y le pedimos a Allah ser de aquellos que tratan a las personas con buen carácter. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nos vemos inshallah en el segundo episodio de esta segunda serie, en el que vamos a seguir explicando los hadices que hemos visto más relevantes de Al-Arba'in An-Nawawiyya. Le pedimos a Allah que ponga baraka en esta serie y que tanto yo como todos los que escuchéis los vídeos nos podamos beneficiar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.